Muchas gracias por acompañarnos en un programa más de En la Vía del Diálogo, una producción de lavía.cr para la Universidad Latina de Costa Rica. Le damos hoy la bienvenida a don Fernando, quien es un querido colega universitario. Fernando Mena es el psicólogo clínico, perito forense, director de la Clínica de Psicología de la Universidad Latina y profesor de esta casa de enseñanza en su escuela de psicología desde hace ya varios años, don Fernando. Bastantes años, sí, muchas gracias. No, muchas gracias por estar aquí. Don Fernando es además el único costarricense que participó recientemente en París en un congreso internacional muy interesante de su especialidad, del que le queremos pedir que nos cuente en primer lugar para orientar esta conversación de qué se trataba y por qué el tema de las técnicas predictivas en materia de psicología. Bueno, el congreso se llama el Congreso Mundial del Test de Rorschach y las técnicas proyectivas. Es un tema de psicología. Se dio psicología clínica, organizacional, incluso hasta se hicieron ponencias de corte familiar, ¿verdad? Fue muy diverso y asistieron, yo diría que muchísimas personas de todo el mundo. La presidenta actual de la Sociedad de Rorschach, ¿verdad? Que es la principal, es Noriko Nakamura, que como se sabe por el apellido, es japonesa, y otros connotados colegas, Vernon Benoit, que era el director del Congreso, que es francés, y así muchos otros norteamericanos, franceses, ingleses. Podías encontrar personas de Finlandia, Noruega, Islandia. Había participación bastante numerosa de Argentina, de corte muy psicoanalítico. No tanto así, digamos, los ponentes norteamericanos. Y Brasil es otro de los países con mucha presencia y con un corte experimentalista de bastante avanzada. Y por nuestra parte, pues tuve el honor de hacer una ponencia sobre un caso clínico que atendimos aquí en la Clínica de Psicología de Costa Rica pues lamentablemente y a su vez muy honrado, fui el único, creo, asistente costarricense y además de eso, yo no vi centroamericanos, y además de eso, pues que tuve la oportunidad de hacer una ponencia. Ir como ponente. Don Fernando, antes de entrar en el detalle que nos cuente de la experiencia propiamente del Congreso, este es un test muy famoso, tanto que hasta en el cine, en la literatura, se hace muchísima referencia a él, pero se sabe muy poco al respecto. Digamos, los no especialistas tenemos una muy vaga noción de qué se trata. Podríamos empezar porque nos cuente de qué es exactamente. Sí, es muy interesante, un test y una técnica que requiere un entrenamiento especializado. De hecho, yo doy aquí el curso en la carrera de psicología, que es casi que una introducción. Lo hemos visto como personaje en Marvel, que es Rorschach, que usa una máscara y unos pañuelos que cambian De figuras. sí, como una tinta, ¿verdad? Y básicamente el test consiste en eso, en 10 láminas, 10 manchas de tinta. Me hubiera gustado poderlas mostrar, pero por razones éticas no se pueden mostrar al público. ¿Por qué no se puede mostrar? No. Eso se ha mantenido dentro de la psicología como una técnica que lo que se espera es que la persona a la hora de administrarse el test pues no la conozca y pueda entonces lograrse el mayor beneficio, número uno. Número dos es que se podrían entonces utilizar en anuncios, en muchísimas otras instancias en donde se desvirtuaría la utilización y el propósito, que es una evaluación y medición de la personalidad hoy por hoy. Te cuento un poco la historia. Por favor. Es un test muy antiguo, tiene más de 100 años. Fue creado por un psiquiatra, Hermann Rorschach,
Él nació en 1884 y lamentablemente murió muy joven, a 1922, 2 años después de haber hecho la publicación de Las manchas de tinta. Él trabajaba y en ese tiempo acostumbraban los directores de los psiquiátricos vivir en los psiquiátricos, vivían en la parte arriba, por decir así, en el segundo piso, y vivían con las personas pues, que tenían padecimientos psiquiátricos. En ese tiempo, recordemos que no había cine, no había televisión, no había medios electrónicos. Él era un excelente dibujante. Y una de las técnicas que se utilizaban en ese tiempo era el echar en papel tinta, doblar el papel y abrirlo, que se le llamaban blots o manchas en alemán, y las personas trataban de descifrar a qué se parecía eso. Es algo así como todos nosotros lo hemos hecho de ir a un potrero y tal vez acostarnos en el zacate y ver las nubes y las formas que tienen de un Santa Claus o alguna figura animada, cosas como esas. Es una técnica parecida. Esa técnica que usaban ellos como niños que Rorschach fue era un juego. Era un juego. La llevó con fines diagnósticos. En ese tiempo tenían el problema que incluso no estaba bien conceptualizado el término de esquizofrenia. Y por lo tanto él vio que el esquizofrénico, uno de los problemas que tenía era un problema de percepción del entorno, de contacto con la realidad. Y por medio de esas manchas de tinta, él pretendió hacer una técnica diagnóstica, perceptiva. Entonces comenzó a experimentar con muchísimas manchas. O sea, las manchas de Rorschach son 10 las que se usan actualmente, pero no fueron siempre las mismas. O sea, fueron miles de manchas. Fue cuando él publicó su primer libro, Psicodiagnóstico, que se seleccionaron esas 10 manchas como las mejores. ¿Y ese proceso lo hizo él, de selección de las manchas, o es posterior a su muerte? No, él seleccionó esas. Había seleccionado 15 y la Hans Huber, que era la editorial, por razones económicas, estuvo discutiendo con él, querían nada más publicar 5 y después 8 y después llegaron a las 10 manchas que se mantienen y deben de ser mantenidas igual. Otra de las cosas es que esas manchas nunca se utilizan ni fotocopias ni ningún tipo de método que llegara a hacer copias de ellas, porque lo que se exige es que siempre sean las originales por razones de tonalidades, claros oscuros, coloraciones que tienen. Que es parte de los elementos a medir. De los elementos que se miden a la hora de administración a una persona. Ahora, don Fernando, para quienes nos ven y nos escuchan, que probablemente no necesariamente sean psicólogas o psicólogos, ¿cómo hacer una interpretación de la personalidad a partir de ver unas manchas? Ahí nos saltamos de 1922 un montón de años de investigación. Siempre se han usado las mismas manchas. ¿Por qué razón? Porque si pones otras manchas ya no sería Rorschach, claro, ¿verdad? Entonces siempre se usan las mismas manchas. Tenemos más de 100 años de investigación, publicaciones, estudios empíricos. Se ha llegado entonces a establecer una metodología para hacer una serie de descriptores, tanto de la personalidad como predictores. O sea, el Rorschach es un test que ha llegado a desarrollar incluso predictores que te puede hablar sobre intencionalidad suicida en el paciente. Te puede hablar sobre trastorno de estrés postraumático que pueda tener la persona y tal vez no lo ha revelado. Puede hablar de psicopatía en la personalidad, o sea, una estructura de una mente criminal psicopática. Puede hablarnos de depresión, puede hablarnos de hipervigilancia, puede hacernos una descripción de una persona que ha estado sometida a violencia doméstica.
Muchas veces pueden haber incluso falsos alegatos de abuso sexual en una persona. El Rorschach te ayuda en eso. Y además de eso, nos ayuda a describir aspectos relacionados con las cogniciones. Esto quiere decir el nivel de contacto con la realidad que esa persona pueda tener. Entonces es muy variada la información que obtenemos. ¿Y qué otras técnicas predictivas se pueden usar o se usan en psicología? Porque me imagino, como usted decía, que en el caso del test requiere una formación muy especializada, así que no es de uso común, o por lo menos quizás no es la más frecuente. Sí, dentro de los incluso colegas no es súper frecuente, yo diría que tal vez un 10-8% conocen del test, ¿verdad? Se le tiene muchísimo respeto frente a otras muchas pruebas que hay de muy buena calidad. Pero no es la única, incluso en el Congreso no se habló solamente del test de Rorschach. A lo largo de los años hay otros tests que son tests como el TAT, el CAT, el SAT, que son otros tests que surgieron posteriores al Rorschach y que consisten en láminas en donde hay personas, paisajes también, hay algunas que no tienen solo personas, puede ser personas a solas, personas en grupos, y que la persona tiene que fabricar una historia, tiene que hacer un relato de lo que puede estar sucediendo ahí. Yo no sé si usted está viendo detrás de esto lo que estamos buscando o viendo, que es el nivel de proyección que la persona haga de su vida, de su realidad sobre la historia que relata. Por así decir, pongamos casos extremos. Una persona que digamos es víctima de violencia doméstica, muy probablemente si le presentamos una imagen de dos personas y le decimos que haga un relato sobre eso, hará un relato de algo conflictivo. En ese congreso, de hecho, me tocó ver relatos muy interesantes de personas que habían estado sometidos digamos, a la guerra de Irak o de Irán, que habían estado en situaciones bélicas. Hemos visto fotografías de que eso es básicamente el infierno, como la ciudad de Alepo, ¿verdad? En estos momentos. Esas personas están profundamente traumatizadas y su visión de la realidad es eso, es ese ambiente casi dantesco, ¿verdad? De aniquilación, de ruinas, ¿verdad? Eso es lo que ven todos los días, esa es su realidad. Entonces, a la hora de administrar estos test proyectivos a ellos, eso es lo que generalmente se revela y el nivel de afectación que puedan tener. Eso por un lado. Y también hubo presentación sobre lo que son los grafismos que hablamos, que son dibujos. Todos sabemos que los diferentes pintores, Pablo Picasso, Renoir o el que se pueda citar, generalmente reflejan sus realidades o lo que ellos viven en sus obras y a lo largo de su vida, ¿verdad? Las obras que crean. Pues así nosotros en pequeño podemos hacerlo con una persona, con un consultante o con un niño, ¿verdad? A la hora de solicitarle que nos haga un dibujo con diferentes técnicas, como dibujar un árbol, dibujar una casa, dibujar una persona. Ahora, don Fernando, una cuestión muy interesante. Usted hablaba del caso que usted pudo presentar en el Congreso. Sí. ¿Podría darnos algunos elementos al respecto? Sí. No hay problema. Ese fue un caso muy interesante que se llevó a cabo en la clínica de psicología de una mujer profundamente traumatizada, con un caso que sí me reservaría porque es demasiado dramático, el tipo de abuso físico, sexual, psicológico que recibió en su vida. ¿Desde cuándo? Me acuerdo cuando se lo pregunté y me dice, yo no me acuerdo, desde que me acuerdo eso sucedió y pasó la primera fase hasta como los 7, 8 años y después tuvo otros abusos y otras violaciones a lo largo de su vida. Pues esta mujer, trabajadora de ciencias de la salud,
sorprendente cómo ella logra salir adelante en su vida, pero así porta un gran trauma a lo largo de sus relaciones de pareja. Específicamente, una de las disfuncionalidades que tenía era que era anorgásmica. Anorgásmica, para ser claros, es que no lograba tener orgasmos con sus parejas a pesar de declararse heterosexual. Había tenido una fase lésbica, pero básicamente ella era heterosexual. Entonces asiste y solicita en la clínica la intervención. Básicamente estuvo como 8 meses en terapia, enfocada lógicamente en su situación traumática, y llegamos a un punto en donde no se avanzaba. Entonces se requirió algo también muy novedoso, que es la terapia que establecida por Francine Shapiro, que es los movimientos oculares para terapias de trauma, ¿verdad? Ese tipo de terapias es un tipo de terapia no verbal, es una técnica no verbal en psicología. No sé si ves lo extraño, o sea, algo que no haya que hablar. ¿Cómo no dice la persona qué es lo que siente, qué es lo que le preocupa? Y consiste en una serie de movimientos oculares en donde la persona lo que hace es evocar y procesar los recuerdos que tiene del trauma. Pueden ser ciertos, pueden ser imaginados, pueden ser parcialmente ciertos o imaginados. No nos interesa. La realidad es la que el paciente tiene en su mente. Y a ella lo que se hizo fue que se le evaluó con el Rorschach y otras técnicas previas al tratamiento. Se llevó a cabo el tratamiento por 7 meses y después se le evaluó post-tratamiento. ¿Y cuál fue el resultado? Mi presentación fue precisamente los resultados en el Rorschach de los cambios en cuanto a la percepción, en cuanto a los cambios en las relaciones interpersonales, de no percibir el entorno, y específicamente en las relaciones, llamémoslas relaciones de amor, que ella percibía como relaciones afectivas, como relaciones malevolentes, como relaciones que iban a ser malas, hacerle daño. De daño, exactamente. Después en lo interpersonal también hubo cambios positivos, de percibirse como una persona capaz de amar, de ser amada, de poder exigir el ser amada, y que eso no tenía nada de malo, ¿verdad? Porque ella se sentía lógicamente muy culpable. Lógicamente habían niveles de depresión bastante altos, ansiedad, después mal manejo del estrés, entre otras cosas. Todo esto, gracias a Dios, pues dio signos positivos de cambio. Lo interesante es que, y pasó casualmente algo que te voy a relatar, es algo en realidad fue muy casual y nos sorprendió muchísimo. Con el grupo en donde yo presentaba, habían finlandeses, habían ingleses, habían muchos japoneses, y precisamente la que presidía el estudio fue, bueno, era una psiquiatra japonesa, de un estudio en el cual nosotros nos inspiramos. Y fue un estudio el cual replicamos, o sea, nosotros seguimos la misma metodología de ella, que fue la aplicación del EMDR, que es, en inglés es Eye Movement Desensitization and Reprogramming, o sea, reprogramación por movimientos oculares, más o menos la traducción, y se aplicó el Rorschach antes y el Rorschach después. Y lo sorprendente es que los cambios que mostró nuestra paciente eran coincidentes con el caso de ella. Y el encontrarnos ahí fue algo, en realidad, muy estimulante, me imagino. Para ambos. Claro. Una cosa más, don Fernando, ¿cómo considera usted que este tipo de experiencia puede ser traída a las y los estudiantes de psicología
luego de un panorama tan vasto en el conjunto internacional, ¿verdad? Sí, es algo con lo cual uno lucha es con el chiquitico costarricense. O sea, que nosotros creemos que lo que aquí se practica, se hace, no tiene ningún tipo de proyección ni internacionalidad. Cuando es todo lo contrario, o sea, lo que nosotros enseñamos aquí y hay que mostrárselo a los alumnos es la posibilidad de que ellos no crean que lo que aprenden se van a quedar siempre aquí en Costa Rica y van a vivir todo siempre aquí en Costa Rica, sino que tienen la posibilidad de proyectarse al mundo entero, o sea, de ir a congresos fuera del país, de hacer maestrías fuera del país y los conocimientos, al menos hablo por psicología, que aquí se imparten en nuestra carrera. Vea, si no somos, soy muy rajón, ¿verdad? Pero si no somos la mejor escuela del país, somos de las mejores. O sea, aquí el psicólogo que se forma y sale es un excelente profesional. Y eso no solamente hay que dárselo al estudiante, es que hay que hacerlo creer eso. Porque eso es una gran enseñanza que ellos puedan tener. Y así proyectarse fuera del país. Y la otra cosa, don Fernando, también la importancia del papel de la clínica, ¿verdad? Que es un servicio que se ofrece a personas que no pueden costear la visita y la atención psicológica y que permite atender casos como este que usted... Ay, Jorge, vea, la clínica de psicología es nuestra joya. O sea, sin eso, la escuela yo creo que sería otra escuela. Definitivamente es un aprendizaje no grande, es enorme, y no solamente por el aprendizaje en cuanto a la disciplina, sino en la proyección que tiene hacia la comunidad, las personas beneficiadas con esto de parte de la universidad, y que eso es sin ningún costo económico hablo, ¿verdad? Lógicamente se ponen enormes costos del estudiante, personales, de los profesores que supervisan, que son maravillosos. Eso es algo que hay que reconocerle y que no son todas las universidades que tienen. Usted ve otras universidades, la competencia, que no tienen esos recursos. Y lógicamente los estudiantes tal vez se ahorran 1 o 2 cuatrimestres, pero la enseñanza es de otro nivel. Así es, así es. Don Fernando, le agradecemos muchísimo que haya estado hoy con nosotros, a ustedes por acompañarnos. Hoy conversamos con el licenciado Fernando Mena, psicólogo clínico, director de la Clínica de Psicología de la Universidad Latina, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos. Esperamos tener nuevas ocasiones para conversar, don Fernando. Con mucho gusto. Muchas gracias.